Sofía, ¿para qué se fue a pasear Beatriz? ¿Fue a Nayarit a cuidar a AMLO de Geraldine Ponce? Está muy guapa esa mujer, muy atractiva, joven. Un mensaje dice, Manelik, que menos de 10% del padrón haya participado en la consulta debe interpretarse como que ya son muy poquitos los seguidores del presidente. No tiene nada que ver. El presidente sigue teniendo mucho arrastre, mucha gente que lo sigue. No, esto es harina de otro costal. Es más, a mí me sorprendió que la gente en las casillas decía, Alejandro, no quiero que los metan a la cárcel, pero que devuelvan lo que se robaron. ¿Quiénes o por qué? A ver, si no tienen una caja en su casa, por favor. Ándale. Yo coincido totalmente con lo que tú dices, porque están ya el triunfalismo de la oposición, tanto de la sociedad, digamos, que se opone al gobierno de López Obrador, como de la propia oposición. Aquí se demuestra cómo ha perdido. No, acaba de ganar en unas elecciones bastante, con una buena mayoría, ganó varias gubernaturas que no tenían, perdió la Ciudad de México, pero pues, en términos generales ganaron. No se puede comparar una consulta por un tema específico con una jornada electoral, punto, así de simple. Son dos cosas totalmente distintas, y también quizá por el hecho de que a mucha gente le pareció, independientemente de que tomara o no partido, quizá insulso ir a votar en una consulta, quizá no les parece importante. Yo creo que sí lo es. Ya dimos las razones o las mías por las cuales me pareció esto, que fue todo algo muy absurdo, pero no se puede decir hoy que el presidente ya solo tiene 7 millones de votos porque la población se desencantó. Nada tiene que ver. Al revés. Bueno, además, el principal elemento que disuadió a los votantes fue la falta, como llaman los abogados, de litis, de elemento de litigio que pudiera resolverse en la consulta. Se estaba consultando algo en lo que en el fondo todos están de acuerdo, claro, que la ley debe aplicarse. Pero es en abstracto. Sí, y sacan ejemplos. Es que hay leyes que se han consultado, leyes que se consultan, no su aplicación. Su aplicación no se puede consultar, se tiene que aplicar siempre la ley o derogarla. Entonces no tenía materia de consulta la consulta. Por eso la gente no va, ¿cómo va a ir? Si la consulta hubiera sido directa, para que hubieran ido por uno de los que se acusan, yo creo que se hubiera salido el triple de personas. Pero el problema es que Pero es ley, no se puede aplicar así. Exactamente, no hay una ley específica para una persona. Por eso era más fácil. Te ahorras esto. A ver, ¿por qué el presidente o el gobierno no hizo esto con el aeropuerto, o con Dos Bocas, o con el Tren Maya? Yo creo que ahí hubiéramos visto realmente el poder del gobierno en estas circunstancias, de cómo está y de la gente que se opone. Esas creo que hubieran sido mucho más importantes que esta tontería, porque al final, si había o hay elementos para juzgar a los expresidentes o a cualquier otro exfuncionario, simplemente tendrían que ir por él, punto. No tiene que discutirse ese asunto. Pues que ya van por ellos, ¿eh? Porque ahora Morena dice que va por una comisión de la verdad. Pero eso nunca funciona en ningún lado. En algunos lugares sí, Mario. En algunos países. Sí, en Argentina, desde luego. Sobre todo. Funcionó. Sí. Pero aquí en México, decían los funcionarios, ¿quieres retardar un proceso, el inicio de un proyecto? Forma una comisión. Y la vas a parar para toda la vida. Independientemente del número de personas que participen, dicen los de Morena que esto es un éxito. Estamos seguros que la mayoría va a pedir justicia, y por lo pronto el líder de Morena dice
que va una comisión de la justicia para lograr, pues en esencia, lo que pide la población. Imagínate qué bien se hubiera visto al presidente, que me parece que es de muy pocas luces, el presidente de Morena, que hubiera dicho, oigan, cancelemos la consulta, le ahorramos 500 millones a la ciudadanía y proponemos como partido mayoritario la creación de una comisión de justicia. Y que esos 500 se utilicen en salud, Claro, en educación. en cualquier cosa de las importantes que tenemos ahorita pendientes. Digo, evidentemente 500 millones no te va a resolver, pero claro que te puede ayudar en un momento a sacar de un atolladero a mediano plazo. ¿Y se podrían haber ahorrado entonces esto? Sí, claro, yo creo que sí. Es todo un montaje. Liliana. Y además, perdón, rápido, evidentemente esa consulta no iba a salir ganadora el no. ¿Quieres ser pobre o quieres salir adelante y tener tus recursos para vivir bien siempre? ¿Qué vas a elegir? Quiero vivir bien siempre. Fíjate que pensaba en todo ese número de boletas que tuvieron los encargados de las casillas de las mesas, encuesta, todas las boletas que tuvieron que anular ya al final de la votación, ¿no? Ya cuando dieron las 6 de la tarde. Yo creo que fue eterno estar anulando todas estas boletas. Les ha de haber dolido la mano porque era un fajo en cada lugar donde se organizaron, así tremendo, grande de boletas que no se usaron, lugares vacíos, lugares que decías, bueno, a ver cuándo pasa alguien. Por eso decían que no se habían presentado incidentes. Pues sí, porque era mínima la población que se dio la vuelta por estos sitios. Omar Hernández, el nefasto de Lorenzo, escondido, todas las casetas y toda la información, chayoteros como siempre. ¿Nosotros por qué? Estamos dando la información pero de lo que estuvo muy bien la organización, yo sí fui a votar y estaba muy bien todo. Excelentemente, y con la adecuada representatividad y observadores. Yo no veo, en eso nadie puede quejarse, en la mayor parte de las casillas. Que les faltó publicidad. Pero todos sabíamos de lo que se trataba. Se le hacía mucha publicidad, estaba sobreventilada la consulta. Entonces, ¿de dónde va la acusación? Todo el mundo opinó de la misma. Todo el mundo convocó a la misma. Obviamente el Instituto Electoral lo hizo en abundancia y se repartían. Tú ibas por la calle y te daban folletos y información. Claro que sí, había bardas pintadas, por supuesto. No, hubo, por lo menos en las zonas donde yo me muevo, sí hubo muy buena difusión. Claro, ¿dónde está el delito de ese hombre? ¿Dónde está la falta? Lucy Reina, a la casilla que yo asistí, sí hubo personas que fueron a votar y no vi a ningún miembro de casilla, como dice el hijo de Héctor, viendo al infinito ni jugando con su celular. No generalice. Ah, felicidades. ¿Por qué? No, aquí cabe la generalización, porque podían votar 70 millones de mexicanos y votaron 7 millones. ¿Ya? El 10%. Había capacidad para recibir a 70. Y nada más fueron 7. Bueno, si eso no habla de la diferencia. Eneria Medina, ay, ingeniero, qué pena que haya ido a perder el tiempo, sobre todo cuando ha dicho que no servía para nada esta votación. Al revés. Es que no votar era la peor decisión. ¿Por qué? Porque implicaría que el gobierno carece en este momento de mandato para investigar a los
políticos, a los expresidentes y políticos. No logró el apoyo que requería. Ahora, ¿por qué se convierte ahora en una cuestión importante? Porque de haber iniciado él la investigación sin necesidad de consulta, esto se hubiera puesto en peligro esa tarea. Porque ahora pueden hasta alegar quienes son acusados de que la persecución en su contra va en contra de la decisión del pueblo, que no respaldó esa investigación. No, fue de veras un error tremendo. Yo considero que votar le procuraba dar un poco más de validez a la decisión de investigarlos, que se vuelve objeto de cuestión legal por la consulta. Además, ¿por qué dejar de practicar un derecho que ganamos y por el que se peleó durante tanto tiempo? Yo lo que señalé es que era inoportuno, pero por supuesto respaldo lo que se está proponiendo. Y el ejercicio es muy valioso, por favor. Alejandro. A mí lo que me parece es terrible de la propia gente es la descalificación de unos y otros. Los que decidieron ir a votar, que son descalificados, que como son peje zombies, que cómo era posible que validaran algo así. Y los que no fueron traidores a la patria. O sea, yo creo que lo peor que podemos hacer es polarizarnos. Es como en cualquier elección. Creo que tenemos el derecho a votar. Lo mejor sería que lo ejerciéramos, pero hay quienes no lo van a ejercer porque tienen en conciencia argumentos por los cuales no los quieren ejercer. Pero eso no te hace ni menos, ni tonto, ni traidor a la patria, ni nada por el estilo. O sea, creo que ahí tendríamos que deslindar bien. Y la crítica tendría que hacer a todo este desgarriate que organizó el gobierno y los partidos políticos y cómo manosearon todo un asunto que, insisto, creo que era el debut de un gran instrumento de democracia. Y ya nació sucio, habrá que irlo limpiando. Hay un argumento. ¿Tú qué opinas? Hay gente a la que le dicen, si tú no vas a votar, no tienes derecho a quejarte. Mira, es que es muy difícil, no sé la razón por la cual no vas a votar, pero, a ver, por enfermedad, por alguna cosa grave, yo creo que tienes razón de no ir. Pero si te quedaste porque, te dio flojera, porque para qué participo, porque, qué horror, son los mismos de siempre, híjole, yo no sé quién está peor, si los candidatos por los que votas o tú. Y ahí tendrías que hacer un acto de autocrítica, porque creo que un país como este necesita que estemos votando. A mí particularmente me parece que en primera instancia en las elecciones para elegir a nuestros gobernantes. Liliana. Yo creo que aquí lo criticable es el que seas indiferente a que haya la encuesta, o indiferente en este sentido, a que si tú tomas una determinación, sea ir a votar o no votar, o votar sí o votar no, el que seas consciente, o sea, el que si tú eres consciente de lo que decidiste, sea cualquiera de las opciones que están a la mano, está bien. ¿Por qué? Porque ya de alguna manera te estás haciendo parte de lo que sucede en tu país. Pero desde el momento en que ni te enteras qué sucedió, por qué estaba esa casilla ahí, por qué hay tanto escándalo, por qué hay pleito entre el INE y el gobierno, por qué se está criticando una cosa, por qué fueron pocas personas, o sea, que estés ajeno, eso sí es lo que se me hace malo, el que no te enteres. Pero desde el momento en que tú tomas una postura consciente, o sea, que sabes por qué lo haces, cuáles son tus argumentos, está bien. Estás involucrándote en lo que sucede en tu país. Y eso se me hace muy valioso, sea la posición que hayas querido elegir, que va a ser respetable siempre y cuando sea porque estás convencido de lo que hiciste. Miguel Ángel Jiménez Alejandro, de Villahermosa, Tabasco, 76 años. El señor Mandarín, y luego dice Manelik, nada le embona, y siempre critica al gobierno de locutor no tiene nada.
Si su padre no le hubiera dejado su lugar, ahorita estuviera de franelero o vendiendo fruta en la calle. Me va a dar un infarto de escuchar tantas tonterías que dice. Hombre, síganos escuchando y gracias por sus proposiciones. Ahora dígame qué fruta es la que me recomienda que venda.